Mamá, creo que nunca más podré volver a comer como antes. Porque un tazón de caldo de pollo de 80 pesos en la Ciudad de México me ha hecho llorar más fuerte que una cena de $700 en París. Esta fue la primera frase que Fátima, la hija de un magnate petrolero de Arabia Saudita, pronunció con la voz temblorosa después de que el jet privado en el que viajaban ella y otras 13 mujeres tuviera que realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en mitad de la noche. Regresaban de la Semana de la Moda de París. La joven, que siempre había creído que la comida debía ser la más cara, la más lujosa y servida exclusivamente por chefs de renombre mundial para ser digna de su estatus, se encontró paralizada frente a una pequeña fonda en una calle secundaria de la capital mexicana. Y a partir de esa noche, todo en lo que habían creído comenzó a desmoronarse, capa por capa, porque en México no solo encontraron comida deliciosa, sino que descubrieron la verdad más profunda y dolorosa, que el verdadero lujo nunca ha estado en un plato caro, sino en el corazón de quien cocina para alguien con calidez. Esa noche, después de recibir una llamada de emergencia de la coordinación del aeropuerto, supe de inmediato que no se trataba de una recepción ordinaria de invitados extranjeros. Mi nombre es Sofía Herrera, y he trabajado como coordinadora de asuntos culturales internacionales durante casi 8 años. Mi trabajo consiste en atender a huéspedes VIP de Oriente Medio que viajan a México, grandes empresarios, miembros de familias de la alta sociedad y delegaciones con estrictos requisitos religiosos y de estilo de vida. Hablo árabe a un nivel que me permite comunicarme profesionalmente, y eso hace que a menudo me llamen para situaciones delicadas y de alta presión. Pero aún así, esta noche era diferente. La voz al otro lado de la línea era tensa. 14 pasajeras saudíes de un vuelo privado necesitan aterrizar de emergencia en la Ciudad de México, y en el grupo hay hijas de varias de las familias más ricas. Cuando llegué a la sala VIP del aeropuerto, ya era casi medianoche. Las puertas de cristal se deslizaron lentamente y 14 mujeres entraron a la vez. La escena frente a mí parecía sacada de una revista de alta costura más que de un grupo de pasajeras que acababan de pasar por una emergencia aérea. Atuendos de diseñador impecablemente confeccionados, bolsos de marcas exclusivas, joyas cuyo brillo ni siquiera las luces del aeropuerto podían atenuar. Todas eran elegantes, hermosas, sin duda alguna costosas. Pero en medio de esa perfección vi algo más, algo mucho más claro. La insatisfacción, el agotamiento y la sensación de que no deberían estar en un lugar como este ni por un minuto. La que lideraba el grupo era Amira. Tendría unos 35 años, con un porte firme, ojos profundos y el aura de alguien que ha tomado decisiones importantes en su vida innumerables veces. Era la hija mayor del dueño de un importante conglomerado de construcción en Riad y era conocida como una joven empresaria prometedora en el mundo árabe. Pero lo que me hizo recordarla desde el primer momento no fue su lujo ni su autoridad, sino su silencio. Mientras las demás mostraban su irritación abiertamente, Amira observaba todo como si estuviera sumida en sus pensamientos, como si su cuerpo estuviera en un aeropuerto mexicano, pero su corazón siguiera anclado en algo que nadie más podía ver. Fátima era completamente diferente. Con 28 años, era la hija de un magnate petrolero famosa por su estilo de vida extravagante. Se decía en su círculo social que nunca comía en un restaurante sin un chef de renombre y que jamás había elegido el plato más barato del menú. Su voz era aguda y llena de la costumbre de obtener lo que quería en el instante en que lo pedía. Luego estaba Nora, de 32 años, esposa del heredero de una cadena de hoteles de 5 estrellas en Dubái y Riad. Tenía la expresión de quien evalúa todo a su alrededor en cifras y estándares de servicio. Miraba el suelo, las paredes, la iluminación, la disposición de los muebles e incluso la postura de los empleados con la mirada de una gerente de hotel, no de una turista. Mientras tanto, Laila, la más joven del grupo, graduada en gastronomía en Europa, se comportaba como alguien que confía plenamente en el conocimiento que ha adquirido. No necesitaba hablar mucho para que los demás supieran que, a sus ojos, la comida sin fama, sin estrellas, sin una presentación exquisita, apenas merecía ser llamada arte. Hice una cortés reverencia antes de saludarlas en árabe para que se relajaran un poco. Les expliqué la situación. El equipo de mantenimiento estaba revisando el avión y nos encargaríamos de su alojamiento y comida de la mejor manera posible con el tiempo que quedaba esa noche. Pero antes de que pudiera terminar, Fátima preguntó directamente: ¿qué hotel en la Ciudad de México está dispuesto a abrir su penthouse para nosotras ahora mismo? ¿Y hay algún restaurante halal de alta cocina que pueda servir un menú especial después de la medianoche?
Su pregunta no era la de alguien con hambre o cansancio, sino la de alguien que vive en un mundo donde el dinero abre todas las puertas. Expliqué con cautela que, a esa hora, las opciones eran limitadas. La mayoría de los restaurantes de alta gama en la ciudad ya estaban cerrados, y aunque algunos podrían aceptar clientes especiales, preparar comida halal con la rigurosidad necesaria, especialmente tan tarde, llevaría mucho tiempo. Un silencio tenso se apoderó de la sala, roto por la sonrisa forzada de Nora. Dijo lentamente: una ciudad de este tamaño no debería tener la palabra imposible si la compensación es adecuada. Laila sacó su teléfono, buscando restaurantes de lujo y nombrando varios como si quisiera demostrar que el problema era la gestión, no la ciudad. No me sentí ofendida. A lo largo de los años he entendido que algunas personas no son arrogantes por maldad, sino porque crecieron en un mundo que nunca les enseñó a valorar las cosas simples. Para ellas, lo caro es el lenguaje universal de la calidad. La exclusividad es la prueba del valor, y ser la excepción es la confirmación de su estatus. Pero en México, especialmente en lo que respecta a la comida, existe otra verdad. Una verdad que no hace mucho ruido, que no se adorna con palabras elegantes y que no compite con nadie. Se filtra en el corazón de la gente a través de un plato caliente, de un caldo cocido con esmero, de las manos de un cocinero que quizás no aparezca en ningún medio, pero que recuerda exactamente cómo le gusta su platillo a un cliente habitual. En medio de la tensa conversación, noté a Amira sentada en silencio en un rincón del sofá. No se unió a la presión ni mostró descontento. Su mirada se perdía a través del gran ventanal, observando solo las luces anaranjadas de la pista de aterrizaje en la oscuridad. Me acerqué y le pregunté en voz baja si quería un té o agua caliente. Se volvió hacia mí, negó con la cabeza y respondió en un árabe suave: es extraño. Un lugar en el que nunca pensé detenerme se ha convertido en el sitio donde debo quedarme sin previo aviso. Sonreí levemente y le dije: a veces, los lugares que no elegimos son los que nos enseñan algo que nunca aprenderíamos en otro sitio. Se quedó pensativa un momento y luego me preguntó: ¿qué tan importante es la comida para los mexicanos? La pregunta me sorprendió. No venía de una curiosidad superficial, sino del tono de alguien que busca algo. Le respondí: para los mexicanos, la comida no es solo para saciar el hambre. Es una forma de cuidar a los demás, una expresión de amor que no necesita palabras. Es memoria familiar, tiempo y dedicación transmitidos a través del sazón de la casa. Amira no respondió de inmediato. Solo bajó la vista hacia sus manos y murmuró, tan bajo que apenas se oyó: mi madre también creía eso. Esa frase llegó a mis oídos como una brisa suave, pero dejó un peso extraño en mi corazón. Empecé a comprender que, bajo la ropa de lujo y el estatus elevado, estas mujeres no solo cargaban arrogancia, cada una llevaba algo más: creencias, un marco de vida, un vacío oculto tras el precio de la comida y el nombre de los restaurantes. Y de todas, Amira parecía tener la grieta más profunda, aunque estuviera sellada con una calma hermosa. Esa noche, no tenía idea de que, en unas pocas horas, un simple plato de comida en la Ciudad de México comenzaría a desmantelar, capa por capa, el mundo en el que estas 14 mujeres habían confiado. Y lo primero que se derrumbaría no sería su gusto, ni su orgullo, ni su estatus social, sino la antigua creencia errónea de que el verdadero lujo siempre se puede comprar con dinero. Finalmente, después de más de media hora de coordinación, la saqué de la sala VIP del aeropuerto hacia 2 camionetas negras que esperaban afuera. El aire nocturno de la Ciudad de México todavía era fresco. Aunque era pasada la medianoche, la ciudad nunca duerme del todo. Las luces de los letreros y las autopistas se extendían como las venas palpitantes de la metrópoli. Había menos tráfico que durante el día, pero aún pasaban taxis, motocicletas y camiones de reparto. La CDMX de noche tiene su propio encanto. No es la opulencia declarada de Dubái o París, sino una vitalidad que se filtra en quienes se atreven a mirar más allá de la superficie. Pero para mis invitadas esa noche, esta ciudad aún no era digna de su atención. Fátima se sentó en la fila del medio del primer vehículo, cruzando las piernas con la actitud de alguien que tolera una situación por debajo de sus estándares. Nora, a su lado, no dejaba de preguntar detalles sobre el hotel: número de habitaciones, tamaño, privacidad, seguridad y la calidad del desayuno halal. Laila, mientras tanto, deslizaba el dedo por su teléfono, buscando restaurantes de lujo uno por uno, comentando que una ciudad con estándares reales debería tener un chef o gerente dispuesto a abrir su cocina para huéspedes de su nivel. Sentada en el asiento delantero, mantuve la calma y respondí a cada pregunta con honestidad.
Había un hotel de 5 estrellas dispuesto a recibirlas, pero organizar comida halal estricta de inmediato no era fácil, especialmente sin previo aviso. Les dije que en la Ciudad de México había excelentes restaurantes halal, tanto de alta cocina como locales, pero a esa hora, la mayoría de las cocinas estaban cerradas, y aunque estuvieran dispuestos a abrir como un caso especial, no todo estaría listo como ellas estaban acostumbradas. ¿Significa eso que en esta ciudad, incluso con dinero, no se puede comprar la disponibilidad? Preguntó Fátima con una voz suave pero lo suficientemente afilada como para congelar el aire en la camioneta. La miré brevemente por el espejo retrovisor antes de responder. Algunas cosas se pueden comprar, sí, pero otras requieren tiempo, dedicación y una verdadera comprensión, especialmente cuando se trata de comida ligada a la fe. Ella rió suavemente, un sonido desprovisto de alegría. En mi mundo, si ofreces el precio correcto, todo está listo en una hora. Esa frase me dejó en silencio por un momento, no porque no tuviera respuesta, sino porque sabía que no se refería a la comida. Hablaba del mundo entero en el que había crecido, un mundo donde los deseos personales tienen más poder que el ritmo natural de la vida, donde se entrena a la gente para responder al estatus antes que a la realidad. La camioneta salió de la autopista y entró en la ciudad. Las luces de los rascacielos se reflejaban en las ventanillas. Amira permanecía en silencio, mirando por la ventana como si dejara que la ciudad fluyera ante sus ojos sin juzgarla. Noté que no estaba irritada como las demás. Parecía cansada, pero no de un cansancio por contrariedad, sino de algo más profundo, como alguien que gasta mucha energía para contener algo dentro de sí. Hice varias llamadas. Hoteles, restaurantes, gerentes de cocina y contactos en la comunidad halal de la ciudad. Algunas llamadas fueron atendidas, otras no. Algunas respuestas fueron disculpas educadas por no poder ayudar plenamente esa noche. Intenté filtrar la opción más segura, sabiendo que si la llevaba a un lugar con ingredientes o procesos dudosos, su descontento no sería pequeño y, lo más importante, sería una falta de respeto a sus principios religiosos. Después de evaluar todo en silencio, tuve que admitir que la opción más sensata en ese momento no era un restaurante de lujo, ni un rooftop, ni una cena exclusiva. Era una antigua fonda de una familia musulmana en las afueras que sabía que abría hasta tarde, o un pequeño puesto de caldos halal por el que había pasado trabajando con una delegación 2 años antes. No lo dije de inmediato, sabiendo que una respuesta así chocaría violentamente con su mundo. ¿Cuáles son las opciones?, preguntó Nora. Quiero la mejor opción, no la más conveniente. Respiré hondo y respondí. Ahora mismo hay 2. La primera es que se registren en el hotel y esperen a que preparen una comida básica y segura. Quizás no sea de su agrado, pero es más cómodo. La otra opción es un pequeño lugar. Puede que no sea lujoso, pero es un sitio en el que la comunidad musulmana local confía. Abre hasta tarde y la comida se prepara al momento. La última frase casi solidificó la atmósfera en el vehículo. ¿Un pequeño lugar?, repitió Laila, como si la frase no debería existir en esa conversación. ¿Está diciendo que, después de volar desde París en un jet privado, deberíamos cenar en un lugar local y ordinario? No es porque su estatus no merezca algo mejor, respondí con la mayor suavidad posible, sino porque a esta hora el mejor lugar quizás no sea el más caro, sino el que todavía cocina con la intención de alimentar a la gente. Fátima se giró hacia la ventana, una sonrisa fría en sus labios. La gente pobre en todo el mundo siempre usa frases como esa para consolarse. No respondí. Sabía que algunas ideas no se pueden rebatir con lógica al principio. Deben ser golpeadas por la experiencia real hasta que aparezca una grieta. El vehículo se detuvo en un semáforo en rojo, cerca de un barrio antiguo. Bajo un paso peatonal, un puesto de tacos todavía tenía la luz encendida. Un hombre de mediana edad comía solo en una silla de plástico roja. Un vendedor recogía lentamente sus cosas. Esas imágenes entraron en la camioneta como un mundo alternativo, un mundo donde nadie necesita demostrar su valía con el precio de su comida, donde el hambre y el calor todavía hablan un lenguaje sencillo. Amira observó la escena en silencio y preguntó en voz baja, ¿es normal que la gente en México cene tan tarde? Sí, respondí, especialmente en la Ciudad de México. Hay gente que trabaja hasta tarde, que vuelve a casa tarde, que cuida de su familia hasta tarde. La comida nocturna no es solo comida, es como un refugio para el alma de algunas personas. Ella sintió levemente, como si la frase hubiera tocado algo en su interior. Cuando el semáforo se puso en verde, el vehículo avanzó. Decidí llamar al dueño del puesto de caldos que recordaba. Era musulmán, de ascendencia libanesa, y sabía que cerraba tarde. La voz al otro lado sonaba un poco ronca,
Casi era hora de cerrar. Pero cuando le expliqué la situación, no dudó. Solo hizo 2 o 3 preguntas sobre restricciones y luego dijo: si sus clientes tienen hambre, tráigalas. Vuelvo a poner la olla al fuego. Me quedé con el teléfono en la mano por un momento, sin darme cuenta. La respuesta fue tan simple. No preguntó quiénes eran los clientes, ni sobre el nivel de precios, ni mostró emoción por recibir a gente de familias importantes. Solo, si tienen hambre, tráigalas. Colgué y me volví para decirles: he encontrado el lugar más adecuado. Es un lugar pequeño, dispuesto a cocinar algo fresco para ustedes, tomando en serio los principios halal. El ambiente puede que no sea al que están acostumbradas, pero el dueño está dispuesto a encender el fuego de nuevo aunque estaba a punto de cerrar. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Fátima al instante, como si el precio fuera el único dato que usaba para evaluar el valor de todo. Me quedé en silencio un segundo antes de responder con sinceridad. No debería ser caro, unos pocos pesos por tazón. Esta vez no fue solo ella la que se quedó callada. Todo el vehículo enmudeció hasta el punto de que se oía claramente el roce de los neumáticos en el asfalto. Laila bajó lentamente el teléfono. Nora se giró para mirarme, como evaluando mi seriedad. Y Fátima soltó una risa suave, pero esta vez su tono estaba lleno de incredulidad y desdén. ¿Unos pocos pesos?, repitió lentamente. Ese no es el precio de una comida para gente como nosotras. Es el precio del agua en la habitación de un hotel. Miré la carretera y respondí con una frase que, incluso en ese momento, no sabía que se volvería tan importante. A veces, señora Fátima, las cosas que nos cambian la vida no vienen con el precio que creemos que deberían tener. Nadie respondió. El vehículo siguió avanzando por la noche de la Ciudad de México, que poco a poco revelaba su lado más amable. Y en ese silencio sentí claramente que no nos dirigíamos a un restaurante ordinario. Nos estábamos acercando a la primera puerta de algo que ellas nunca habían encontrado en su lujoso mundo. Algo sin estrellas Michelin, sin alfombra roja, sin el nombre de un chef en los medios, pero con el poder suficiente para hacer que alguien que ha creído en el dinero toda su vida se detenga y comience a cuestionar todo lo que una vez llamó valor. El vehículo salió lentamente de la avenida principal y entró en una callejuela tranquila. Las luces en esa zona no eran tan brillantes como en el centro de la ciudad. Solo unas pocas bombillas de luz cálida de pequeños locales que aún estaban abiertos. La brisa nocturna traía una mezcla extraña de olores. El olor de la calle, de la lluvia vieja sobre el cemento y el aroma reconfortante de la comida caliente. Cuando el vehículo se detuvo frente al local, me giré y les dije: hemos llegado. No había un letrero lujoso, ni puertas de cristal, ni personal uniformado para dar la bienvenida. Solo un pequeño local de aspecto ordinario, situado en la planta baja de un edificio antiguo. La fachada estaba abierta, con unas pocas mesas de acero inoxidable y sillas de plástico descoloridas por el uso. Un ventilador de pared giraba lentamente sobre nuestras cabezas. Desde la cocina abierta, el vapor de una gran olla seguía ascendiendo constantemente. Fátima fue la primera en bajar del coche, pero en cuanto sus ojos recorrieron el lugar, su expresión cambió por completo. No era solo descontento, era casi un shock tener que estar realmente allí. Nora bajó más despacio, sus ojos examinando el estado del local como alguien forzado a enfrentarse a algo que no cabe en su sistema de pensamiento. Laila frunció el ceño al ver la vieja olla, la lámpara antigua y el mostrador de madera con marcas de uso. Las demás se quedaron cerca de la puerta del vehículo. Nadie dijo nada al principio, porque lo que tenían delante no era solo comida barata, era otro mundo. Un mundo en el que nunca habían pensado que tendrían que entrar. Dentro, solo había 2 mesas ocupadas. En una, un taxista de mediana edad comía en silencio. En la otra, 2 mujeres con aspecto de oficinistas, cansadas tras una larga jornada. Pero cuando nos vieron llegar, nadie en el local mostró sorpresa o emoción. La gente apenas nos echó un vistazo y volvió a sus platos. Me di cuenta de algo al instante. Aquí, nadie juzga a nadie por su ropa o su estatus. Todos eran simplemente personas con hambre buscando un poco de calor antes de volver a casa. El dueño salió de detrás de la estufa. Era un hombre de unos 60 y tantos años, no muy alto, con el rostro curtido por el sol, típico de alguien que ha trabajado duro toda su vida. Llevaba un delantal descolorido y una pequeña toalla blanca sobre el hombro. Nos miró con calma, sin servilismo ni presunción. Lo saludé en español y le expliqué brevemente que el grupo necesitaba comida halal. Él asintió con sencillez y respondió: claro que sí. Tenía una olla separada. Les preparo algo caliente ahora mismo.
No preguntó quiénes eran las invitadas. No sacó su teléfono para tomar una foto. No mostró emoción por recibir a gente rica de otro país. Habló como si lo más importante no fuera el estatus del cliente, sino el simple hecho de que tenían hambre, y la comida debía prepararse lo suficientemente bien para alguien hambriento a esa hora. Les expliqué el menú. El local servía principalmente caldo de pollo halal y pozole de res, con cocinas separadas. El dueño sugirió preparar una nueva olla de caldo de pollo, ya que era lo más sencillo para invitadas no acostumbradas a la comida picante, y lo más seguro en cuanto a ingredientes. Fátima seguía inmóvil. Miró la mesa de plástico frente a ella y me preguntó en voz baja, ¿de verdad tenemos que sentarnos aquí? Solo respondí, esta noche, este lugar puede que no las honre con lujo, pero las honrará con sinceridad. No sé si fue por el cansancio o por el hambre, pero finalmente aceptaron entrar y sentarse. Juntamos 2 filas de mesas pequeñas para que las 14 pudieran sentarse, aunque apretadas. El viejo ventilador movía el aire caliente de la olla de caldo. Un suave aroma a jengibre, ajo frito y consomé de pollo que flotaba con delicadeza. No era un aroma que se presumiera, sino uno que nos envolvía lentamente, como una manta ligera en una noche en que el cuerpo empieza a sentirse débil. El dueño comenzó a cocinar frente a nosotras. Tomó arroz casi disuelto y lo puso en una olla más pequeña. Añadió el caldo hecho con huesos de pollo, pollo desmenuzado, sazonó ligeramente y removió con un ritmo lento pero firme. No cocinaba como si estuviera dando un espectáculo, sino como si fuera lo que sus manos mejor recordaban. Cada cucharada, cada movimiento, cada pizca de jengibre al final, todo tenía una certeza que no necesitaba ser presumida. El vapor ocultaba su rostro a ratos, pero la mirada de aquel hombre permanecía tranquila, concentrada y extrañamente amable. Laila, que al principio estaba sentada con los brazos cruzados, comenzó a relajarlos lentamente. Sus ojos seguían las manos del dueño sin darse cuenta. Vi de inmediato que estaba observando como alguien que ha estudiado cocina, cómo controlaba el fuego, cómo mantenía el calor, cómo lograba una textura consistente sin que el caldo se aguara y cómo servía sin perder la frescura. No eran técnicas lujosas, pero eran el resultado de hacer lo mismo con respeto miles y miles de veces. Pronto los tazones de caldo fueron servidos, uno por uno colocados en silencio frente a ellas. Cada tazón contenía un caldo de color claro, pollo finamente desmenuzado, jengibre en rodajas, cilantro, cebolla picada y un huevo escalfado apenas cocido. El vapor ascendía suavemente, más como una invitación que como un desafío. Fátima miró el tazón, tratando de encontrar algo que mereciera su atención. No había trufas, ni caviar, ni foie gras, ni salsas con nombres complicados en francés. Solo había arroz, caldo, pollo, jengibre y las manos de un hombre. ¿Así es como la gente en México come por la noche?, preguntó Nora en voz baja, como si no pudiera creerlo. Sí, respondí. Cuando alguien está cansado, enfermo, llega tarde a casa o simplemente quiere algo caliente para calmar el alma, muchos piensan en un buen caldo. Apenas había terminado de hablar cuando Fátima, con recelo, tomó la primera cucharada. Sopló suavemente y se la llevó a la boca. En ese instante, nadie habló. No porque esperaran el resultado con ansia, sino porque en el fondo, todas estaban seguras de que un plato tan barato no podía ofrecer más que algo tolerable. Pero lo que sucedió a continuación dejó a toda la mesa en silencio. Fátima dejó de masticar. No porque el sabor fuera malo, sino porque era demasiado bueno para que su mundo pudiera explicarlo. Sus ojos parpadearon lentamente, la mano que sostenía la cuchara quedó suspendida en el aire. Tragó el primer bocado despacio y luego tomó otro, sin decir una palabra. Su expresión no era de deleite, como la de alguien que prueba algo delicioso, sino la de alguien que está siendo golpeado desde adentro, en silencio. ¿Qué pasa?, preguntó Nora. Pero antes de obtener respuesta, probó su propio caldo. Y entonces, Nora también se quedó en silencio. Las observé una por una. Laila comió un poco más despacio, pero en cuanto el caldo tocó su lengua, cerró los ojos, como si necesitara tiempo para entender la estructura del sabor. El sabor del caldo no era abrumador, no intentaba dominar, pero era lo suficientemente profundo como para que la lengua sintiera las horas de cocción paciente. El pollo era tierno sin deshacerse. El jengibre cortaba la pesadez a la perfección. La cebolla y el cilantro añadían un aroma que calentaba sin opacar los otros sabores. El huevo escalfado le daba una cremosidad más profunda. No era una comida que asombrara por su complejidad. Hacía algo mucho más difícil. Hacía que quien la comía se sintiera cuidado.
¿Por qué? Dijo Fátima finalmente, su voz tan baja que apenas parecía la suya. ¿Por qué es tan amable? Nadie se rió de la pregunta. En su mundo, la palabra amable nunca se usaría para describir comida tan barata. Pero esa noche todas entendieron que no se refería solo al sabor. El dueño, que estaba secando unos tazones cerca, escuchó la pregunta. Se la traduje. Sonrió levemente y respondió en español. Un buen caldo necesita paciencia. Si lo apuras, no sabe bueno. Traduje sus palabras al árabe, y algo en el aire cambió. Laila dejó la cuchara lentamente y miró al anciano. ¿Qué quiere decir? Creo que se refiere tanto a la preparación como al consumo, respondí. Si el cocinero es impaciente, el sabor no se desarrolla. Si el comensal es impaciente, no sentirá lo que hay dentro de algo tan simple. Leila se quedó en silencio un largo rato. Su mirada ya no era de desafío, sino de una confusión más profunda. Confundida porque lo que había aprendido no la había preparado para entender por qué una comida sin una presentación hermosa, sin un nombre elegante, sin una reinterpretación moderna, podía hacer temblar el corazón de alguien. Mientras las demás empezaban a comer con seriedad, Amira sostuvo su cuchara en silencio por un momento. Miró el vapor que ascendía del tazón como si no solo viera el caldo, sino un recuerdo que emergía lentamente. Cuando probó el primer bocado, vi como sus hombros temblaban ligeramente, tan sutilmente que casi nadie lo notó. Pero como la persona más cercana, supe de inmediato que no era solo el sabor lo que actuaba, eran los recuerdos. Amira no dijo nada, simplemente agachó la cabeza y siguió comiendo lentamente, como alguien que no quiere que nadie vea que algo la ha tocado demasiado profundo. Y en ese silencio, supe que la primera puerta se había abierto de verdad. No la puerta de la impresión turística, sino la de aceptar que un simple tazón de caldo en México podía tener el poder de sacudir todo lo que el dinero había protegido con un muro durante toda una vida. Esa noche, nadie volvió a hablar del precio. Solo se oía el suave sonido de las cucharas contra los tazones, el zumbido del ventilador y el cálido aroma del caldo que se filtraba lentamente en el corazón de 14 mujeres que por primera vez comenzaban a entender que lo que realmente da valor a un plato no es la rareza de sus ingredientes, sino la silenciosa intención de la persona frente a la olla, que solo desea que un extraño, cansado después de un largo día, pueda comer algo caliente antes de volver a enfrentar su mundo. A la mañana siguiente, bajé al vestíbulo del hotel un poco antes de la hora acordada, pensando que después de la noche anterior todas estarían cansadas y necesitarían más tiempo. Pero lo que vi no se parecía en nada a la imagen de las 14 mujeres sentadas incómodamente en la camioneta hacía unas horas. Habían bajado casi todas juntas. Sus rostros no mostraban el agotamiento que las aislaba del mundo. Y lo más importante, la mirada fría y altiva de la noche anterior había sido reemplazada por algo que no esperaba ver tan pronto. Curiosidad, un silencio abierto y la sensación de que esperaban que la ciudad les dijera algo más. Fátima fue la primera en acercarse a mí. Seguía vestida impecablemente, todo en ella aún proclamaba que venía de un mundo donde el dinero lo arregla todo. Pero su voz esa mañana no era dura como la noche anterior. «Señorita Sofía», dijo lentamente. «El lugar de anoche no se parece a nada que haya conocido». Hizo una pausa, como si no estuviera acostumbrada a decir algo tan directamente. «Hoy no quiero ir al lugar más lujoso, quiero ver lo que la gente de México come de verdad». Sus palabras silenciaron a las demás, no por sorpresa, sino porque probablemente todas sentían algo similar, aunque nadie lo hubiera expresado aún. Amira, de pie al fondo, me miró con calma y asintió levemente, como confirmando lo que Fátima había dicho. Acepté brevemente y les dije: «Entonces, esta mañana las llevaré a ver dos lugares. El primero es una tienda de conveniencia común. El segundo es un mercado matutino de la Ciudad de México, uno que no está hecho para turistas, sino para que la gente de esta ciudad viva su vida real». Fátima arrugó un poco la frente al oír tienda de conveniencia, como si la palabra estuviera por debajo de su umbral de significado. Pero esta vez no se opuso. Solo preguntó: «¿Estás segura de que habrá algo que aprender ahí?». Respondí con una sonrisa. A veces, lo que mejor define a un país no son sus palacios ni sus restaurantes con estrellas, sino la comida que la gente común compra por la mañana antes de ir a trabajar. Comenzamos en un oexio no muy lejos del hotel. Las puertas automáticas se abrieron con el familiar tintineo. El aire frío del interior se mezclaba con el olor a pan dulce y café de la máquina automática,
Los estantes estaban repletos de productos. Gansitos, chocorroles, sabritas, burritos listos para calentar, tamales envasados, aguas frescas, frutas picadas y docenas de otros alimentos, todo perfectamente organizado. Para alguien que ha crecido en un mundo de servicio personalizado de alto nivel, este tipo de orden masivo podía ser tan impactante como el lujo extremo. Nora fue la primera en detenerse frente a los alimentos preparados. Se agachó para examinar las etiquetas, fecha de caducidad, ingredientes, instrucciones para calentar, información nutricional. Su actitud era completamente opuesta a la de la noche anterior. Todo tiene un tiempo, murmuró para sí misma. Tiempo de envasado, tiempo de calentamiento, tiempo de caducidad. Todo está claro. Tomó un sándwich, luego un paquete de algo más, y miró el refrigerador de frutas. ¿Venden esto todo el día?, me preguntó. Sí, pero lo reponen varias veces. Si algo no se ve lo suficientemente bien, lo retiran, respondí. Se quedó en silencio, como traduciendo la frase al lenguaje de negocios en su cabeza. Luego preguntó, ¿significa que algo que aún es comestible pero no está en su mejor condición no debe venderse? ¿Así? Asentí. Al menos en un buen sistema, así es como piensan. Porque el cliente no solo paga para no tener hambre, sino también para tener tranquilidad. Esa respuesta hizo que Nora se quedara mirando los alimentos envasados por un largo rato. Vi claramente que ya no veía simples paquetes de comida, sino las fallas en el negocio del que se sentía tan orgullosa. Su hotel podría tener candelabros de cristal y buffets lujosos, pero algunos de los productos en esos hoteles probablemente no se gestionaban con la misma sinceridad que un alimento de unos pocos pesos en una tienda mexicana. En otro rincón, Laila estaba frente al estante de pan dulce y onigiris de estilo local. No los tomó con desdén como antes, sino que examinó el empaque con genuino interés. Está diseñado para abrirse fácilmente sin deformar el contenido, dijo, y trata de preservar la textura del pan hasta el momento de comer. Luego se volvió hacia mí, sus ojos llenos de una nueva incomprensión. No por desprecio, sino porque su conocimiento previo ya no era suficiente para explicar este mundo. ¿Por qué se preocupan tanto por comida que la gente compra de paso? No respondí de inmediato, porque la pregunta no era sobre la técnica del empaque, sino sobre el corazón de una sociedad. Dije lentamente, porque en muchos países la comida barata puede ser vista como algo temporal, pero en algunas partes de Asia, y aquí también, la gente cree que incluso la comida rápida no debería hacer sentir a una persona que está siendo menos cuidada. Laila dejó lentamente el pan. Miró el estante como si estuviera frente a una lección que su universidad nunca le enseñó. Había aprendido que la buena comida necesita inspiración, un concepto, el lenguaje de un chef. Pero ahora veía comida de precio normal que no intentaba decir nada grandioso. Solo intentaba llegar a las manos del consumidor en las mejores condiciones posibles. Y quizás ese era un lenguaje más honesto que todo lo que había conocido. Desde la tienda nos dirigimos a un mercado matutino en las afueras de la ciudad. En cuanto bajamos del vehículo, el olor de una nueva mañana nos golpeó. Era un olor que no se encuentra en hoteles de lujo. El aroma del maíz para las tortillas recién hechas, el humo de la carne asada mezclado con el olor del cilantro, el aroma de los chiles recién molidos, el olor a hojas de plátano húmedas y el perfume de las flores en un pequeño altar. El sonido de los vendedores llamando a los clientes, el roce de las bolsas de plástico, el golpeteo de las espátulas contra los comales y el murmullo de las negociaciones se convirtieron en una música que solo existe en una ciudad cuyo corazón todavía es un mercado. Caminaban más despacio sin darse cuenta. Cada paso ofrecía algo nuevo que ver. Una mujer dando forma a tlacoyos con sus manos expertas. Un hombre asando carne con precisión para que no se quemara. Una anciana moliendo especias en un metate. Nadie llevaba uniformes elegantes. Nadie tenía el título de chef. Pero parecía que toda la ciudad era alimentada por las manos de estas personas comunes. Fátima se detuvo frente a un puesto de barbacoa de borrego, mirando en silencio la carne cocinándose lentamente. ¿La gente realmente come esto para empezar el día?, preguntó. Sí, respondí. Muchos han comido así desde niños. Es desayuno, costumbre y a veces un recuerdo. Se quedó mirando un momento y luego preguntó en voz baja. ¿Y la vendedora? ¿A qué hora tiene que levantarse? Me giré y le pregunté a la mujer. Ella sonrió y respondió. A las 2 de la mañana ya hay que empezar a preparar la masa y la salsa. Entre que el fuego está listo, se cocinan las cosas y se organiza todo, lleva tiempo. Fátima se quedó helada al escuchar la respuesta. No mostró lástima ni admiración,
pero supe que algo en su interior había vuelto a temblar. En su mundo, la gente se despertaba para encontrar la comida lista, sin pensar nunca en la hora en que otros se habían levantado para prepararla. Nora también se había quedado cada vez más callada. Cuanto más veía el mercado, más se disolvía la expresión de confianza de la ejecutiva en una especie de vergüenza. Probablemente comparaba mentalmente el desayuno de su hotel de 5 estrellas, servido en vajilla cara, con un simple taco de barbacoa que estaba lleno de trabajo, frescura y el ritmo de vida real de quien lo preparaba. Vi a Laila parada frente a un puesto donde una mujer de mediana edad molía chiles en un molcajete con un ritmo firme. El olor a chiles secos, ajo, comino y especias se elevaba con cada golpe del tejolote. Laila miró esas manos como si estuviera viendo una lección de cocina en otro formato. No era la creatividad que busca ser diferente, sino la fidelidad a la raíz del sabor. Así que esto es, dijo en voz baja, el origen de todo lo que los restaurantes intentan explicar con palabras bonitas. No respondí, porque ella ya lo estaba entendiendo. En ese momento sentí que esa mañana las había llevado a cruzar otra frontera. De la sorpresa de la noche anterior al descubrir que algo simple podía ser delicioso, ahora estaban empezando a ver que el mundo de la comida no se divide entre caro y barato, sino entre algo más, si tiene o no tiene dedicación. Y lo más asombroso de México, a sus ojos, quizás no era lo deliciosa que era la comida callejera, sino cómo este país podía infundir esa dedicación incluso en lo más simple, hasta el punto de que alguien que nunca ha carecido de nada comenzara a darse cuenta de que había carecido de este tipo de verdad durante mucho tiempo. Después de un rato en el mercado, noté que el grupo se había vuelto extrañamente silencioso. No era el silencio incómodo de la noche anterior, sino el de alguien que está procesando algo internamente, algo a lo que aún no sabe cómo nombrar. Los olores, el sonido del molcajete, la risa de los vendedores y las manos de la gente trabajando desde antes del amanecer parecían filtrarse en los vacíos que su vida de lujo nunca había tocado. Cerca del mediodía les dije que si querían ver otro lado de la comida mexicana, no deberíamos detenernos en la comida callejera, sino sentarnos a comer en un lugar común al que la gente de la ciudad va sin pensarlo mucho. Un lugar no diseñado para impresionar a nadie, sino abierto todos los días para alimentar a trabajadores, oficinistas, conductores, personas sin tiempo para cuestionar si la comida es famosa o no. Solo necesitaban una cosa, un almuerzo honesto y confiable. La llevé a una antigua cocina económica en un barrio tranquilo, no lejos del centro. La fachada no era llamativa. El letrero estaba un poco descolorido por el sol y la lluvia. La puerta estaba abierta. Ventiladores de techo giraban lentamente. Mesas de madera cuadradas estaban dispuestas de forma compacta. En la pared solo un viejo reloj, un calendario y una imagen religiosa limpia y sin polvo. Hay tantos lugares como este en la Ciudad de México que casi nadie los considera especiales. Pero para alguien que creció en un mundo donde la belleza debe ser cuidadosamente escenificada, este era un lugar sin nada que sostuviera su imagen. Fátima se detuvo en la entrada, una sombra de resistencia todavía en su mirada. ¿Es aquí?, preguntó en voz baja, como para asegurarse de que no nos habíamos perdido. Sí, respondí. Si anoche fue comida para consolar a los cansados, esta es comida para sostener a la gente común en su día a día. No respondió, pero entró en silencio. El dueño, un hombre de casi 60 años llamado señor Ramiro, era delgado, de rostro curtido pero con una sonrisa amable. Llevaba una camiseta blanca y un delantal sencillo. No mostraba prisa, aunque el lugar estaba medio lleno. Nos dio la bienvenida cortésmente y luego fue a limpiar una mesa él mismo, aunque ya estaba limpia, como si quisiera que, sin importar quién fuera el cliente, su asiento estuviera lo más listo posible. Observé la escena en silencio, sabiendo que ese esmero no era una actuación, sino el carácter de alguien que ha hecho lo mismo con responsabilidad durante tanto tiempo que se ha convertido en un hábito. Le informé sobre los requisitos halal. El señor Ramiro asintió y dijo que podía preparar utensilios separados y haría un menú seguro para ellas, centrado en pollo, verduras, huevos y sopa de pollo. No lo dijo como si estuviera haciendo un favor, sino simplemente que si un cliente viene a comer, hay que asegurarse de que pueda comer a gusto. Esa breve frase me hizo pensar en todo lo que había pasado desde la noche anterior. Un pequeño local que nunca habló de estándares internacionales ni presumió de entender culturas extranjeras, pero que estaba dispuesto a adaptarse con una sinceridad más rápida que muchos lugares que se jactan de su servicio de clase mundial. Se sentaron entre los clientes mexicanos, parejas, pequeños grupos o personas solas. Algunos llevaban uniformes de trabajo, otros eran repartidores, algunas eran madres con sus hijos.
A nadie le importaba de qué familias venían estas 14 mujeres. Todos tenían su propio mundo, su propia hambre y un breve descanso antes de volver a la lucha de la vida. Eso le daba al lugar una dignidad extraña. La dignidad de la gente común que no es menos que nadie, simplemente no necesita anunciarlo. Pronto, la comida comenzó a llegar. Primero, una sopa de fideo sencilla. Luego, el plato principal, pollo en salsa verde acompañado de arroz y frijoles. También trajo huevos estrellados y una ensalada de nopales para asegurarse de que tuvieran suficientes opciones. El señor Ramiro no intentó crear un espectáculo. Simplemente se aseguró de que cada plato saliera caliente, fresco y adecuado, como debe ser la comida. Fátima miró su plato de pollo en salsa verde con cierta desconfianza. No había decoración, ni salsas complejas, ni un nombre de menú que contara una historia. Solo arroz, pollo, salsa y frijoles. Pero esta vez no mostró desdén. Simplemente tomó un pequeño bocado y se quedó en silencio otra vez. Ese silencio se extendió por la mesa, como la noche anterior, pero algo era diferente. Anoche fue sorpresa. Hoy era una lenta aceptación de que lo simple estaba tocando un lugar cada vez más profundo. Nora probó primero la sopa, tomó un sorbo y dejó la cuchara suspendida. Esta sopa, dijo en voz baja, no intenta impresionarnos, nos hace sentir ligeros. La observé en silencio. Esa frase era muy perspicaz para alguien en el negocio de servicios. Su mundo estaba acostumbrado a crear impresiones, olvidando a veces que la buena comida no es la que más emociona, sino la que te hace sentir más ligero y seguro y como si te hubieras tomado un descanso del mundo exterior. Mientras comían, observé pequeños detalles en el restaurante. Un cliente de una mesa cercana terminó, apiló sus platos ordenadamente, fue a pagar y con una pequeña inclinación de cabeza le dijo al dueño: «Delicioso como siempre, don Ramiro». Él sonrió y respondió: «Gracias, vuelva mañana». Una conversación breve y ordinaria, pero que contenía una relación que muchos restaurantes de lujo nunca podrían construir, por más que adornaran sus mesas con flores caras. Amira observó la escena y luego me preguntó en voz baja: «¿Recuerda a sus clientes?» Asentí. En lugares como este, sí. Algunos vienen todos los días. El dueño sabe que a este no le gusta el picante, que a aquel le gusta más sopa, que este otro tiene prisa. Amira se quedó en silencio y su mirada se suavizó visiblemente. «Es más como un hogar que un negocio», dijo lentamente. Sus palabras me conmovieron, porque sabía que lo que Amira había estado buscando no era solo comida deliciosa, sino un rastro de ese sentimiento que una vez tuvo en su hogar, la sensación de que alguien recordaba lo que le gustaba y lo que no, de que alguien hacía algo porque quería que comiera a gusto, no porque hubiera pagado lo suficiente. Laila también comía más despacio de lo normal. Probaba el arroz, la sopa, la salsa y se detenía a pensar como si estuviera deconstruyendo todo lo que había aprendido. «No hay nada aquí», dijo en voz baja, pero no en un sentido despectivo. «No hay una presentación compleja, ni una historia, ni técnicas especiales que explicar. Pero todo es perfecto en su función. De una manera increíble». Levantó la vista hacia mí. Quizás lo que yo llamaba alta cocina era solo una forma de ambición. Pero lo que está aquí es responsabilidad. No respondí de inmediato. La frase era lo suficientemente pesada por sí sola, y más aún viniendo de alguien que había venerado el mundo de la presentación y la fama. Nora fue la que cambió más visiblemente hacia el final de la comida. Después de comer la mitad, dejó la cuchara y miró su plato como si fuera un espejo. «Siempre pensé que un buen servicio era hacer que el cliente se sintiera importante», me dijo, sin importarle si los demás escuchaban. «Pero este lugar no intenta hacer que nadie se sienta especial, y es por eso que siento el mayor respeto», suspiró. «Mi hotel puede tenerlo todo, excepto este tipo de verdad». Nadie intentó consolarla. Una frase así no necesita consuelo. Necesita que la persona que la dice escuche su propia voz y la acepte. Cuando nos íbamos, vi a una anciana que comía sola ir a pagar. El dueño rápidamente le sirvió un poco de sopa en una bolsa para llevar sin cobrarle. Ella negó con la cabeza, pero él sonrió y dijo: «Lléveselo para la cena, doña. Hoy hace calor, no se vaya a sentir mal». La mujer sonrió ampliamente y aceptó la bolsa con una mirada de familiaridad, como si no fuera la primera vez. Fátima vio la escena. Se volvió hacia mí con los ojos tan suavizados que era difícil recordar lo fríos que habían sido la noche anterior. «¿Se lo dio gratis?», preguntó. «Sí», respondí. «Quizás lugares como este no miden todo por el precio del plato». Miró de nuevo al dueño y dijo muy bajo: «En mi mundo, nadie da nada sin calcular primero el costo». No respondí.
porque sabía que esa era la razón de todo este viaje. Cuando salimos, el sol del mediodía de la Ciudad de México iluminaba la calle. La gente pasaba, las motocicletas seguían haciendo entregas. La ciudad no había cambiado, pero sabía que algo en estas 14 mujeres estaba cambiando, y el cambio no era ruidoso. No era la emoción de un turista que encuentra algo exótico, sino el corazón comenzando a aceptar que la comida más valiosa puede no ser la que nos dice cuán superiores somos, sino la que nos hace sentir verdaderamente cuidados como seres humanos. Después de salir de la pequeña cocina económica al mediodía, el silencio volvió a acompañarnos. Pero esta vez no era el silencio de la duda o la insatisfacción. Era el silencio de quien escucha una voz interior. Una voz que había sido ahogada por la prisa, la fama, el precio y la imagen durante demasiado tiempo. La tarde en la Ciudad de México seguía llena de tráfico, claxones y el sol intenso de una ciudad tropical, pero sentía claramente que las 14 mujeres en el vehículo ya no veían la ciudad de la misma manera. No buscaban lujo en las esquinas, sino que comenzaban a notar cosas que antes nunca habrían estado en su campo de visión. Mira, sentada junto a la ventana como siempre, tenía la mirada perdida más allá de la calle. Después de un largo silencio, preguntó en voz baja: si quisiera ver la comida mexicana de una manera más profunda, no solo la comida de la ciudad, sino algo más cercano a la vida de la gente, ¿a dónde me llevarías? La pregunta me hizo detenerme un momento. Sabía que el siguiente paso no debía ser un lugar fotogénico o un restaurante diseñado para turistas. Le respondí que, si estaban realmente preparadas, me gustaría llevarlas a conocer a alguien. No era una chef famosa, no tenía un restaurante de lujo, ni menú en inglés, ni siquiera un letrero bien diseñado. Pero, en mi opinión, era una de las personas que mejor guardaba el corazón de la comida mexicana. Salimos del centro de la Ciudad de México y nos dirigimos a un antiguo barrio cerca de un canal, en una zona que aún conservaba el aroma de las casas antiguas, los mercados comunitarios y un ritmo de vida más lento. A medida que los rascacielos quedaban atrás, el paisaje sonoro cambiaba. Más árboles, casas de colores vivos, y el viento traía el olor del agua, la tierra y el humo de alguna cocina. Nadie habló en el vehículo, pero sabía que todas sentían lo mismo. La gran ciudad se alejaba, y lo que la reemplazaba era un mundo que no intentaba presumir, un mundo que subsistía con la costumbre, la paciencia y el hacer lo mismo con el mismo corazón, día tras día. Nuestro destino era una callejuela estrecha que llevaba a una pequeña casa colorida, cuyo frente se había convertido en un pequeño puesto. Había 2 mesas bajas, 3 o 4 sillas de plástico y cestas de verduras locales junto a un poste. El olor a chile tostado, a limón, a cilantro y a verduras cocidas nos llegó antes de bajar del vehículo. Me volví y les dije: este es el hogar de la abuela Elena. Tiene 82 años. Lleva más de 50 años vendiendo salsa de molcajete, verduras cocidas y otros antojitos caseros. Fátima miró la pequeña casa en silencio. No había sarcasmo ni la sonrisa fría de la primera noche, pero todavía había algo en su mirada que parecía preguntar qué tanto podía esconder un lugar tan simple. La abuela Elena estaba sentada en una silla baja de madera bajo el alero. Llevaba una blusa sencilla y una falda larga. Sus manos arrugadas se movían con una agilidad sorprendente mientras removía una salsa en un molcajete de piedra. Al verme, sonrió ampliamente, con la calidez de la gente de provincia que no necesita razones complejas para dar la bienvenida. «¿Ya llegaron, mija?», dijo con una voz cariñosa, como si nos conociéramos de toda la vida. La saludé con respeto y le expliqué brevemente que eran invitadas de Arabia Saudita que querían conocer la verdadera comida mexicana y que había pensado en ella primero. La abuela Elena no mostró ninguna emoción ante las palabras invitadas extranjeras o gente rica. Simplemente asintió, sonrió y dijo: «Pues que prueben lo que come uno en su casa. Cosas caras no tengo, nomás mi salsita y mis verduras, para que conozcan el sazón de una vieja». Esa frase tan simple hizo que todas guardaran silencio. Sobre un petate extendido en el suelo, la abuela Elena fue colocando un pequeño festín. Un molcajete de salsa, varias verduras cocidas, tortillas recién hechas, queso fresco y frijoles de la olla. El aroma que emanaba de la salsa no era agresivo, sino profundo. El olor de la piedra volcánica, de los chiles tostados en su punto, del ajo y del limón recién exprimido. Todo parecía simple, pero cuanto más lo mirabas, más sentías que esa simplicidad requería más experiencia que cualquier receta. Laila fue la primera en sentarse cerca. Observó los dedos de la abuela Elena mientras arreglaba las verduras y me preguntó en voz baja: «¿Cuánto tiempo lleva cocinando así?». Le pregunté a la abuela. Ella rió suavemente. «Ya ni me acuerdo, mija.
Desde que mi viejo vivía, desde que mis hijos eran chiquitos, desde que mi mamá me enseñaba. Ya debe ser más de media vida. La respuesta no tenía cifras ni palabras elegantes, pero era más sólida que cualquier publicidad, porque venía de alguien que había dedicado su vida a hacer una sola cosa con honestidad. Fátima preguntó directamente, ¿cuánto cobra por un plato así? Le traduje. La abuela respondió sin dudar. Si es el plato chico, 45 pesos, si quieren con un poco de queso extra, 60. Cuando traduje la respuesta al árabe, la respiración de Fátima casi se detuvo. Miró la comida, luego las manos de la abuela y volvió a preguntar como si no pudiera creerlo. ¿60 pesos? Repitió lentamente. Todo esto, el tiempo, la experiencia, el sazón acumulado durante décadas, todo por ese precio. Le traduje a la abuela Elena. Ella rió sin entender por qué la pregunta era tan seria. Pues es lo que la gente de por aquí puede pagar, mija. ¿Para qué lo voy a vender más caro? Luego ya no podrían comer. Esa respuesta fue como un martillo que golpea directamente, sin fuerza pero con precisión. Fátima se quedó en silencio un largo rato. Su expresión no era de lástima, sino de la confusión de alguien cuyo sistema de pensamiento se estaba desmoronando. Había crecido en un mundo donde el valor se mide por la rareza. Cuanto menos accesible, más valioso. Pero la anciana frente a ella había pasado media vida perfeccionando un sabor no para venderlo a los más especiales, sino para que la gente común pudiera seguir comiendo algo bueno todos los días. Amira no tocó la comida de inmediato. Se quedó mirando a la abuela Elena en silencio, como buscando algo que no tenía nada que ver con la salsa. La abuela, a su vez, la miró. La mirada de una anciana y la de alguien que guarda una profunda tristeza se encontraron por más tiempo de lo normal. «Tú estás pensando en tu madre, ¿verdad, mija?», dijo la abuela en voz baja. Sentí que el aire se detenía. Amira levantó la vista al instante. Su expresión cambió por completo. La calma que había usado como escudo se rompió. No respondió, pero sus ojos se enrojecieron, como si la pregunta hubiera tocado una herida oculta durante demasiado tiempo. Le traduje las palabras de la abuela, aunque sabía que las había entendido al instante. «Una lo ve», continuó la abuela Elena. «La gente que come con la mirada perdida no está buscando el sabor. Está buscando a alguien que alguna vez le alimentó el corazón». Apenas quería traducir esa frase, era demasiado profunda. Pero cuando lo hice, Amira se llevó la mano a los labios, como conteniendo algo. Sus ojos temblaban como nunca la había visto. «Mi madre», dijo lentamente, después de un largo silencio. «Nunca cocinó nada caro, pero cada vez que lo hacía, sentía que toda la casa se volvía más cálida. Su voz se fue apagando. Después de que ella se fue, viajé por todo el mundo para comer. Pensé que si comía lo mejor, lo más caro, lo más complejo, podría encontrar algo cercano a ese sentimiento otra vez. Pero nunca lo hice. Ni una sola vez. Nadie se movió. Fátima bajó la cabeza. Nora permaneció en silencio. Leila sostenía la cuchara en el aire. La abuela Elena extendió su mano arrugada y tocó suavemente el dorso de la mano de Amira. Dijo, con una voz que no intentaba consolar, pero que consolaba más profundamente: «Porque lo que buscas no es el sabor de la comida, mija. Es la mano de tu madre en la comida». Traduje la frase con una voz más baja que nunca, y en cuanto terminé, las lágrimas de Amira comenzaron a fluir en silencio, sin sollozos, sin violencia, solo lágrimas continuas de alguien que había intentado ser fuerte durante demasiado tiempo. Todos nos quedamos allí dejando que el silencio hiciera su trabajo. A veces, la verdad más profunda no necesita más explicaciones. Fátima fue la segunda más afectada, después de Amira. Miró la salsa de nuevo, con otros ojos. «He gastado tanto dinero en comida», dijo en voz baja, como confesándose a sí misma. «Pero nunca pensé que lo que podía hacer llorar a alguien no era el precio o la perfección, sino el amor que aún queda en el sazón de alguien». Nadie le respondió, porque sus palabras ya eran la respuesta. Y esa tarde, en medio de una vieja casa, con el olor a salsa, verduras y el viento soplando, 14 mujeres de un mundo que creía que el dinero podía definir el valor de todo, estaban aprendiendo por primera vez que algunas comidas no se recuerdan por ser las más deliciosas, sino porque alguien una vez las preparó con todo su corazón. Y aunque esa persona ya no esté, su amor permanece en el mundo a través de las manos de otros, llena de sabores simples y de una calidez que el dinero nunca podrá comprar. Después de esa tarde en casa de la abuela Elena, nadie habló durante un buen rato en el vehículo. El silencio parecía más pesado, pero no era opresivo. Era el peso de algo que se asentaba en sus corazones, capa por capa. Las palabras de la abuela aún flotaban en el aire.
especialmente la frase sobre buscar la mano de la madre en la comida. No solo había afectado a Amira, fue como una piedra en un estanque cuyas ondas alcanzaron a todas. La luz del atardecer comenzaba a suavizarse cuando regresábamos a la ciudad. Pensé que si quería llevarlas al núcleo de la comida mexicana, no podíamos detenernos en la comida callejera, los mercados o un pequeño puesto, porque todo eso, aunque real y hermoso, seguía siendo comida que se vendía. Pero lo más profundo de la cultura gastronómica mexicana no está solo en el sabor o la habilidad. Está en el hogar, en la mesa donde la familia se reúne, en la simple pregunta, ¿ya comiste?, en la mano que siempre sirve a los demás antes que a sí misma. Así que decidí llamar de nuevo a la abuela Elena. Le pedí volver por la tarde, si no era mucha molestia. Quería llevar al grupo a cenar a su casa de la manera más sencilla posible, sin preparativos especiales. La abuela guardó silencio un momento, luego rió suavemente y respondió, pues, si vienen a comer a casa de una vieja, ¿qué lujo puede haber? Solo habrá cosas de la casa, pero si a ellas no les importa, tráelas. Acepté de inmediato, sin saber que esa simple frase sería la puerta final de su viaje. Cuando el vehículo volvió a entrar en la misma callejuela, el cielo del atardecer era de un naranja suave. La casa de la abuela Elena parecía aún más cálida con la luz amarillenta que se filtraba por las ventanas. El olor a arroz recién cocido nos llegó antes de bajar, junto con el aroma a huevos fritos, a pescado dorado, a una sopa ligera y al olor penetrante pero familiar del chile en la salsa. Las miré una por una. Nadie dijo, ¿aquí otra vez?, ni puso cara de incomodidad. Todas bajaron del vehículo más lentamente, como si sintieran que el espacio frente a ellas no era solo la casa de una anciana, sino un lugar al que debían entrar con silencio y respeto. Dentro de la casa había una vieja mesa baja de madera. El suelo de madera brillaba por el uso. En la pared, un viejo portarretratos familiar, un pequeño reloj y un altar con flores frescas. Todo era tan simple que apenas había algo que mencionar según los estándares del lujo, pero estar allí de verdad ofrecía algo que ningún hotel de 5 estrellas podía dar. La sensación de que esa casa había vivido mañanas ordinarias, enfermedades, la espera de alguien que volvía del trabajo, risas y llantos. Y esta cena no era una exhibición, era la vida real, respirando. La abuela Elena nos recibió a todas con una sonrisa y dijo, «Esta cena no tiene nada de especial, mijas. Es lo que come una vieja». Sobre la mesa solo había sopa de fideo, con pollo en lugar de cerdo por las restricciones de las invitadas, pescado frito, huevos estrellados calientes, un pequeño tazón de salsa, verduras cocidas, arroz y fruta picada. No había platos de porcelana caros, ni copas de cristal, ni una iluminación especial. Pero se veía extrañamente completo, como si la comida no se hubiera hecho para ser admirada, sino para que alguien se sintiera lleno y en paz. Se sentaron alrededor de la mesa con torpeza al principio, no acostumbradas a comer en la casa de una extraña. Pero la abuela Elena lo hizo todo increíblemente fácil. No dio un largo discurso de bienvenida ni hizo preguntas incómodas. Simplemente fue sirviendo el arroz a cada una, preguntando quién comía picante, quién quería más huevo, quién quería más sopa caliente. Su comportamiento no era diferente al de cualquier madre o abuela mexicana, y eso fue lo que lentamente creó una sensación extraña en la habitación. La sensación de que no eran invitadas VIP ni personas importantes de familias ricas, sino simplemente personas que merecían comer bien. Amira fue la que cambió más visiblemente. Aceptó el tazón de sopa de manos de la abuela con cuidado, miró el vapor que ascendía con la mirada perdida por un momento y luego lo probó lentamente. Nadie le preguntó nada, pero vi claramente que sus ojos habían cambiado. Ya no eran los de alguien evaluando el sabor, sino los de alguien entrando en una habitación vieja de su propio corazón. Una habitación que había estado cerrada tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Tomó un bocado de huevo y se quedó así. Vi sus dedos apretar la cuchara ligeramente, como si intentara sostener algo que temblaba en su interior. Luego bajó la cuchara, respiró hondo y miró a la abuela Elena. «No sabe como la comida de mi madre», dijo con la voz ligeramente temblorosa, «pero la sensación al comerla es la misma». La habitación quedó en silencio. La abuela Elena no preguntó más, no intentó consolarla. Simplemente la miró con la cálida mirada de una anciana que sabe dejar que los recuerdos hagan su trabajo. Cuando era niña, continuó Amira como si estuviera en su propio mundo. Nunca pensé que la comida casera tuviera valor. Mi madre hacía lo mismo una y otra vez. Arroz,
sopa, huevos, cosas simples. Soñaba con crecer y comer lo más caro del mundo, no tener que estar atrapada en lo ordinario. Pero cuando mis padres se fueron, me di cuenta de que lo que yo llamaba ordinario era el mayor lujo que la vida me había dado. No hubo sollozos, ni llanto fuerte. Pero sus lágrimas cayeron lentamente, de una manera que hacía que los demás sintieran su dolor sin necesidad de explicaciones. Fátima, sentada a su lado, miraba las manos de la abuela mientras repartía el pescado a todos. De repente, vi algo romperse en su mirada. No era arrogancia, sino la cáscara dura de alguien que había usado el precio para llenar un vacío. Gasto fortunas en comida, dijo en voz baja, pero hace mucho tiempo que nadie me sirve el arroz antes que a sí mismo, rió amargamente. En mi casa hay cocineros, sirvientas, una mesa mucho más larga que esta, platos más caros que todo en esta casa. Pero no estoy segura de que alguien me haya mirado alguna vez como la abuela nos está mirando ahora. Sus palabras hicieron que Nora bajara la cabeza. Revolvió su sopa y dijo sin mirar a nadie: He construido hoteles toda mi vida. He enseñado a mi personal a sonreír en el ángulo correcto, a caminar a la distancia correcta, a colocar el plato en la posición correcta. Pensé que esa era la bienvenida perfecta, pero esta noche acabo de entender que la verdadera bienvenida no empieza con un estándar. Empieza con el deseo de que la persona frente a ti se sienta a gusto. Levantó la vista hacia la abuela Elena y añadió en voz baja: Y eso no se puede entrenar solo con un manual. Laila, que había estado en silencio, dejó su cuchara. Miró el plato de huevos. Solía pensar que cocinar era demostrar la habilidad del cocinero, dijo. Pero ahora sé que la comida más grande no es la que dice mira qué bueno soy, sino la que dice come, quiero que te sientas mejor. Luego sonrió levemente, como alguien que acaba de aceptar una verdad. Estudié durante años, pero estos huevos y esta sopa me han enseñado más de lo que imaginaba. La abuela Elena escuchó mi traducción y rió tímidamente. Una vieja solo sabe hacer cosas de la casa, mijas. Pero cuanto más lo decía, más sentíamos el peso de lo que teníamos delante. Porque las cosas más grandes en la cultura gastronómica mexicana a menudo no se anuncian como grandes. Se esconden en lo ordinario, repetido todos los días, hasta que quienes lo tienen cerca pueden olvidar su valor. La cena transcurrió lentamente. Nadie tenía prisa. Nadie sacó su teléfono. Nadie habló de precios, ni preguntó por el origen de los ingredientes. Solo se pasaban los platos. Se servía el arroz y se preguntaba si alguien quería más, entre silencios llenos de más sentimiento que las palabras. Observé la escena y sentí que estaba presenciando algo más raro que la riqueza. El momento en que un grupo de personas se despojaba de su estatus social y volvía a ser simplemente una hija, una mujer, un ser humano que, como todos, necesita amabilidad. Antes de irse, Amira le dio las gracias a la abuela Elena con una reverencia más larga que cualquiera que hubiera hecho en todo el viaje. Las lágrimas en sus ojos no se habían secado, pero su rostro estaba extrañamente en paz. Hoy no solo encontré comida mexicana, dijo lentamente, después de que traduje. Encontré un sentimiento que pensé que nunca volvería a encontrar. La abuela Elena le acarició la cabeza suavemente, como a una nieta, y solo respondió: El calor no se va tan fácil, mija. Si alguna vez lo recibimos de verdad, un día recordaremos el camino de vuelta. De regreso al hotel, nadie dijo nada más. Pero el silencio de esa noche no se parecía en nada al de la primera. La primera noche fue el silencio del desdén. Esta noche era el silencio del despertar. Y en ese silencio todas debieron entender que el verdadero lujo no es la mesa más cara, ni el chef más famoso, ni el ingrediente más raro. Es que todavía haya alguien en una pequeña cocina preparando comida sencilla, con la única esperanza de que la persona que espera se sienta llena, a gusto y que no se sienta sola en el mundo. La mañana en que debían partir de México llegó más rápido de lo que pensaba. El aeropuerto seguía brillante, tranquilo y lleno de gente. Pero las 14 mujeres frente a mí no eran el mismo grupo de la primera noche. Su ropa, sus joyas y su estatus seguían siendo los mismos, pero algo en su mirada se había suavizado, profundizado y silenciado, como si acabaran de cruzar una puerta en su propio corazón. Amira se acercó a mí primero. Hizo una lenta reverencia al estilo mexicano y dijo con voz firme pero serena: Toda mi vida pensé que el lujo era lo que tenía el precio más alto. Hoy acabo de aprender que el verdadero lujo es tener a alguien que te cocine con amor, sin necesidad de demostrar nada. Fátima, a su lado, dijo en voz baja que al volver empezaría a cocinar, al menos una vez. No para presumir, sino para entender por qué la comida sencilla en una pequeña casa mexicana la había conmovido más que todas las cenas caras que había tenido.
Nora y Leila no hablaron mucho, pero vi claramente que se llevaban algo más que recuerdos o fotos. Se llevaban un nuevo estándar en sus corazones, uno que ya no medía el valor por la fama, el precio o la imagen, sino por la dedicación, la honestidad y la calidez que la comida puede ofrecer a un ser humano. Cuando llegó el momento de despedirnos, las vi pasar por el control de seguridad, una por una, y finalmente entendí que México no las había cambiado con su grandeza, sino con lo más simple, la comida hecha con el corazón. Y esa era la verdadera riqueza, la que ninguna cantidad de dinero en el mundo podría comprar.